Vamos a hablar con Fabián Pons, que es experto en seguridad vial y presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Isabel? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, un gusto hablar con usted y bueno, lamentablemente para una mala noticia, pero que todos medio que sospechamos, porque todos los días contamos tragedias fundamentalmente en torno del robo de autos, con lo cual tenemos la clara prueba de que ha aumentado el delito, ¿no? 20% más durante el año 2023 respecto del 2022. ¿Cuáles son las zonas más afectadas, Fabián? ¿Se sabe? A ver, todo lo que es el conurbano bonaerense, sin distinción de zona norte, sur o oeste, han tenido crecimiento. La ciudad de Buenos Aires también ha tenido crecimiento, pero no solamente por el robo total, sino por el robo parcial, principalmente de ruedas. Hoy en día se suman varias problemáticas. Una es, obviamente, el problema del dólar, del costo en dólares. No nos olvidemos que los vehículos, aún los de fabricación nacional, tienen un altísimo porcentaje de componentes importados. Entonces, al no permitirse importar, hay demanda y no hay oferta, por lo tanto los precios suben. Si esa falta de oferta sigue creciendo, hay mucha gente que directamente va a lugares non santos a conseguir esos repuestos. Claro. Por otro lado, las empresas, las fábricas o los importadores de vehículos no han tenido miramientos tampoco con el aumento de los repuestos. Históricamente se decía que si uno compraba un auto desarmado, si lo hubiese comprado por repuestos, pagaba 5 veces más que el auto armado. Claro. Hoy está más de 20 veces. Entonces, los precios son prohibitivos, entonces se alimenta un mercado negro, se alimenta un mercado paralelo de robo. Que es impresionante, porque vos estás contando que por el cierre de importaciones, que tenía que ver con el problema del dólar, con el cepo y demás, la negación del gobierno anterior a hacer una devaluación, cerraron las importaciones y aumenta el robo de autos. O sea, una medida económica. Aumenta el crimen. Y el crimen, porque además estos son robos que llevan a la muerte. A la muerte, exactamente. Con una decisión económica termina costando vidas humanas en las calles. Sin duda. ¿Se acuerdan de eso de las piezas manchadas con sangre? Claro. Bueno, han vuelto hace rato. Y el tema es que antes había un control mucho más efectivo de los lugares de ventas clandestinas de repuestos. Hoy se relajó muchísimo todo eso y de hecho sigue siendo una caja política, sobre todo de muchos municipios. O sea, acá hay anuencias. Siempre dijimos lo mismo con esto, ¿cuál ¿no? es la caja política, Fabián? El mirar para otro lado. Siempre dijimos que si no puede haber un lugar de venta clandestina de repuestos sin la anuencia de la policía y del municipio. Claro. Es así de sencillo. Totalmente. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque las rondas que se hacen cotidianamente y con no inteligencia militar, con un mínimo de inteligencia se sabe dónde se venden repuestos robados como tantas otras cuestiones non santas. Entonces, si el municipio lo sabe y la policía lo sabe y eso sigue operando, no hay que ser muy inteligente para saber que hay intereses creados de por medio. Y hoy es un negocio muy importante, muy interesante, porque no hay repuestos, los pocos repuestos que hay son carísimos, hay una dispersión de precios enormes, piezas que de un lado al otro triplican el valor, porque al no haber precio, cada uno cobra lo que quiere. Entonces, vuelvo a insistir que esto está alimentando este mercado paralelo que no solamente es un mercado clandestino de piezas, sino que lleva a otro tipo de delitos, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué los autos viejos son los más robados? Claro. Es muy sencillo. Los vehículos, a medida que se fueron modernizando, fueron teniendo más componentes electrónicos que impedían la puesta en marcha. El famoso puente que veíamos antiguamente, que metían las manos abajo del tablero, juntaban 2 cablecitos y lo ponían en marcha. Bueno, hoy no es posible. En cambio, los autos más viejos sí es factible intervenirlos y ponerlos en marcha. Hoy en día el robo generalmente es robo a mano armada, o robo con llave, pero en general es robo a mano armada. O sea, encañonan a la persona y dice, dame las llaves, o cuando se está por bajar, le llevan el auto, cuando se está por subir. Pero es muy complicado poner en marcha un auto si no tenemos otro tipo de inhibidores o de aperturas o de lectura de códigos, pero bueno, ya requiere
otro tipo de tecnología que se aplica a veces al robo de autos caros, pero no para un auto común. Ahí directamente se encañona al dueño y se le lleva el auto. Claro, o sea, es más fácil robar un auto viejo que un auto nuevo. Pero ¿qué Sin pasa, duda, ¿qué sin pasa duda. con el desguace de los autos viejos, de las piezas que se venden en un desarmadero o en un Claro. local de venta de repuestos? ¿Esos repuestos tienen salida, o sea, se venden? Sí. Yo te hablo 20 años atrás. Decíamos, nadie se roba un auto por la bagueta o por una moldura o por una colisa de una ventanilla. Hoy sí, porque no hay forma de encontrarla. Entonces, antes vos te robaban un auto para robarle, no sé, las puertas o el motor o la caja o cosas importantes. Los motores eran más complicados porque tenían un número, pero para repuestos importantes. Hoy se roban un auto porque alguien necesita un faro o una moldura. Entonces, hay mercado para todo eso y en el desguace se termina vendiendo todo. Y el otro problema que hay es que las compañías de seguros, ante la falta de repuestos, ¿qué se hace? Se indemniza. Se indemniza por un valor que está muy por debajo del valor de mercado. Entonces, esto vuelve a alimentar el mercado del robo, que ¿a quién termina perjudicando? A las compañías de seguros. Pero las Entonces, compañías de siguen seguros alimentando ese vicio. deben subir el precio del seguro, con lo cual esto genera más inflación. Obviamente, la compañía de seguros es un negocio de suma cero. Si me aumenta la siniestralidad, te aumento el precio. Exacto. Claro. Ahora, el robo de autos es un delito que siempre se denuncia porque obviamente hay que declarar que uno le fue robado el auto porque los delincuentes pueden cometer otros delitos con el auto y por el tema del seguro y demás, con lo cual las cifras son bien precisas, o sea, acá no hay nada oculto. Sí. No, acá, o sea, el robo, o sea, únicamente no conocemos en los vehículos que no tienen seguro. El seguro es obligatorio, pero bueno, puede ser que yo no tenga una cobertura, por ejemplo, por el robo de ruedas o por lo que sea, y que por ahí eso no se denuncie, pero pasaba antes también. O sea, la proporción que subió es real, es así. Y que hoy en día las compañías de seguros investigan casi todos los robos totales o parciales. O sea, es difícil que una compañía de seguros no investigue cuando hay un delito de robo, porque hoy en día también hay cámaras por todos lados, hay mucha más gente mirando, hay más redes sociales, entonces es mucho más difícil hacerle un fraude a una compañía de seguros hoy que hace 20 años atrás. ¿Y qué pasa con esas investigaciones? ¿Llegan a algo? Sí, muchas veces se contratan estudios que se dedican, su especialidad es hacer esas investigaciones, y es increíble la cantidad de gente que, por ejemplo, tiene que cambiar las 4 cubiertas de su vehículo. Hoy, de ciertos vehículos, cambiar las 4 cubiertas son $1.000.000. Sí. Denuncian el robo de las ruedas. Eso es un auto barato, bueno, Fabián. Sí, claro. Por eso, si son cubiertas muy especiales, algún rodado muy raro, obviamente que es mucho más que eso. Y entonces, no solamente hay que pagar la cubierta, y es la cubierta y la llanta. Entonces, amerita cualquier tipo de investigación y se hacen investigaciones serias para aceptar o rechazar el siniestro. Ajá, o sea que a veces se llega a comprobar que es el mismo dueño el que denuncia el robo y es un robo falso. Qué bárbaro. Por supuesto. O sea, la verdad que no... Si alguien me dijera, bueno, quiero conseguir 4 cubiertas y voy a tratar de que me lo pague el seguro porque yo nunca le pasé un siniestro al seguro, ni lo intentes. Primero, porque éticamente está mal. Y segundo, porque lo más probable es que te encuentren. Claro. Es una estafa, además. Obviamente. Es una estafa, sí. Si te pagas, es una estafa consumada, es un delito. Entonces, ni se les pase por la cabeza hacer eso. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿No? ¿Qué pasa cuando choqué un auto y no tengo cómo arreglarlo y mi auto queda parado y lo vemos Fabián, parado constantemente? Se están recuperando las importaciones de la llegada del gobierno de Milei, se abrieron. Al principio hubo obviamente algunas demoras, pero ahora ya están importándose cosas. No sé si esto augura un cambio en esto o no. Hubo un momento a fines de diciembre, por ejemplo, que no se conseguía ni lo elemental. Hoy están empezando a aparecer un poco más de repuestos, pero el tema es el precio. Y el que los tiene, se está reabriendo, quiere cobrar unos precios exorbitantes. Claro. La vez pasada me decían de un vehículo que es muy popular y cambiar un paragolpe salía $1.000.000. Wow. O sea, un auto de media gama. Claro, hoy un siniestro tonto, ese choque por alcance de que me frenó adelante y choqué y rompí 2 ópticas y el paragolpes, y tenés que hablar por ahí de $1.500.000, $2 millones.
En repuestos, estoy hablando, aparte de la mano de obra. Claro, claro. ¿Y es verdad que los autos más vendidos son también los más robados? Claro, porque es una cuestión de proporciones también en todo eso, ¿no? Muchas veces dicen, en tal lugar se roba más, ¿y dónde hay más autos? Y en ese lugar, y bueno, entonces lo que uno tendría que hacer es desagregar esos datos para ver si sigue una proporción o esa proporción se cambia, pero obviamente los autos más vendidos son los que más probabilidades van a tener en cantidad, en número absoluto de choques, entonces va a haber más demanda de esos repuestos. Entonces también son los que más se buscan. Y siempre fue así, se repitió siempre esa saga que los autos más vendidos terminan siendo los autos más robados, ¿no? Y cuando hay cierta facilidad para el robo de esos vehículos, era preferible para mucha gente comprar un repuesto robado y no ir a comprar un repuesto en una concesionaria o una casa de repuestos. Tengo estadísticas de el CESBI que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en la cima del ranking de robo de autos. También debe ser, obviamente, por la cantidad de autos que tiene la ciudad, ¿no? 12,80% del total. Lanús, donde debo decir que formo parte de las estadísticas, no de ahora, sino de hace unos años, pero Lanús lo sigue con 4,80%. Moreno y Ituzaingó, el 3,2%, y el Berazategui, Villa Luzuriaga, Quilmes Oeste, Florencio Varela, Monte Grande y La Plata son de los lugares donde más se roban autos. Claro, fíjense una cosa, cómo hay que desagregar esos valores. Es del total de la torta total, ¿cuántos vehículos están en cada uno de esos municipios? Vamos a tomar que habías dicho un ejemplo que tiene el 4,8. Bueno, si yo tengo un 5% de los autos en Lanús, quiere decir que se roba menos que la media. Ahora, de todo eso hay que ver cuántos de esos autos estaban asegurados y tuvieron denuncia, o sea que hay un segundo cálculo para hacer. Pero más allá de todo esto, sigue una directa relación con la cantidad de autos que circulan en cada jurisdicción, y hay jurisdicciones que tienen menos controles que otras, y eso también es cierto. También. Fabián, gracias por su tiempo, un placer. No, por favor, gracias a ustedes, un gran abrazo.